Sí, hola, buenos días. Como cada mañana de sábado para hablar un poco de neurología, en la mañana de hoy estaremos abordando el tema del electroencefalograma. El electroencefalograma, que es uno de los estudios que se realiza en neurología desde hace muchos años. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué pretendemos encontrar en un electroencefalograma? ¿Cuáles son las enfermedades que uno piensa registrar o detectar en un electroencefalograma? Pero voy a darle tiempo a que se vayan conectando y, como siempre, mi primera fan, Teresita Benítez, buenos días. Hacía rato que no la saludaba así. Buenos días, Teresita Benítez. Hablaremos hoy del electroencefalograma desde el punto de vista práctico. Aquí tenemos un cabezal de electroencefalograma para que aprendamos cómo se hace, qué pretendemos encontrar en un electroencefalograma, cuáles son las variantes del electroencefalograma, y vamos a ir abordando eso en unos minutos. ¿De acuerdo? Entonces, el electroencefalograma es un estudio que permite evaluar desde el punto de vista neurológico el funcionamiento de la corteza cerebral. Si observamos nuestro cerebro, esto es una maqueta, por supuesto, nuestro cerebro tiene una parte externa que se llama corteza cerebral, y esa corteza cerebral se puede evaluar mediante este estudio que se llama electroencefalograma. Claro, por supuesto, por encima del cerebro o rodeando el cerebro, en todos esos lugares hay membranas, hay cráneo, que es hueso, y hay piel, tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, el electroencefalograma, que los electrodos se ponen sobre la piel, entonces tiene que registrar esa actividad eléctrica a nivel de la corteza cerebral. Si nosotros tenemos alteraciones a nivel de las partes más inferiores de nuestro cerebro, por ejemplo, cerebelo o ganglios de la base o alguna otra alteración de tallo, el electroencefalograma no es útil. El electroencefalograma tiene más de 100 años. Hace muchos años, los primeros equipos fueron equipos que fueron analógicos, es decir, no sé si a ustedes se le hizo alguna vez algún electroencefalograma que venía con unas grandes hojas, que había un registro y entonces se leía así. Esos equipos están totalmente en desuso. El electroencefalograma actual es digital, y digital a través de una cosa que se llama amplificador, que es este cabezal que tengo aquí en mis manos. Esto es de un equipo Connect, pero esto es un amplificador. Si observamos, aquí está la representación esquemática de la cabeza, aquí está la nariz, aquí están las orejas, y aquí está una disposición que se llama 10-20, que es a centímetro, 1 centímetro o 2 centímetros, o a milímetro, 10 milímetros y 20 milímetros, uno con relación al otro. Por lo tanto, este tipo de montaje se llama montaje 10-20, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar el electroencefalograma nos sale una línea, y esa línea, que es la actividad, está dada por la relación de dos puntos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo correlaciono este punto con este punto, entonces me da la actividad de este tramito de aquí como tal. ¿Ya? Por lo tanto, el registro siempre tiene que ser pareado, ¿no? Cuando ustedes ven un electroencefalograma, van a ver, por ejemplo, FP1, FP2 o F7, FP1, y así, para que sea pareado como tal. Por lo tanto, el registro puede ser así o así. Este se llama longitudinal y este se llama transversal. Así es como se lee el registro. Bueno, pero ¿cuál es la utilidad práctica de este estudio? Este estudio sirve para cualquier enfermedad, o sirve para algunas enfermedades en específico. Yo voy a decir la utilidad en el 99% de los casos. Sirve para 3 tipos de enfermedades: la epilepsia, la encefalopatía y la muerte encefálica. Esos 3 tipos de enfermedades son las únicas que tienen indicación de electroencefalograma: epilepsia, encefalopatía y muerte encefálica. Voy a empezar de atrás hacia adelante. La muerte encefálica, por ejemplo,
Cuando nosotros queremos hacer diagnóstico para que nos apoye el diagnóstico clínico, es decir, nosotros estamos viendo un paciente que supuestamente está en muerte encefálica, es decir, que su cerebro no está funcionando, entonces nosotros vamos, le hacemos un electroencefalograma y si el electroencefalograma sale una línea isoeléctrica, este estudio se repite en 2 o 3 ocasiones y entonces podemos detectar que el paciente está en muerte encefálica como tal. El otro estudio, para decir, la otra indicación es la encefalopatía y las encefalitis también. Voy a poner 2 ejemplos que son los más frecuentes. La encefalopatía hepática, es decir, pacientes que tienen cirrosis hepática y hacen cambios de conducta, tienen trastornos de conducta. Para ese tipo de encefalopatía es muy útil porque nos hace el diagnóstico a través de unas ondas que se llaman trifásicas y que nos ayuda mucho también en cuanto al enlentecimiento del trazado. Y lo otro es la encefalitis, que son el daño del encéfalo pero de causa infecciosa. Esas encefalitis pueden ser encefalitis virales, por ejemplo, las más frecuentes son las por herpes virus. Y entonces uno en la fase del herpes virus puede hacer el electroencefalograma para ver si hay actividad lenta o actividad epileptiforme a nivel de los lóbulos temporales, que es un área que con mucha frecuencia se afecta en las encefalitis. Entonces, pero la utilidad número 1 es la epilepsia. La epilepsia nos es útil, pero no es definitorio. Solamente en salvos casos nos es definitorio. Para los niños es muy útil porque nos ayuda en niños chiquitos que no pueden expresar lo que se sienten o en niños ya un poco mayorcitos que tienen crisis que son inexplicables, nos ayuda muchísimo. Para las epilepsias que son genéticas, como la epilepsia ausencia, nos da un patrón típico que es punta onda a 3 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que hace 3 puntas onda por cada segundo. En algunas enfermedades como Lennox-Gastaut o encefalopatías epileptiformes nos da mucha información, nos ayuda mucho y nos es útil a la hora de evaluar el tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente, queremos saber si le podemos ya retirar el medicamento porque cumplió los años con tratamiento y vamos a retirarle el tratamiento, entonces nos es útil en ese tipo de pacientes por el hecho de que podemos retirar un medicamento si ya tiene varios electroencefalogramas normales. También en los pacientes con ausencia, por ejemplo, hay pacientes que tienen ausencia desde el punto de vista clínico, pero tienen muchísimas descargas epileptiformes. La sugerencia es modificar el tratamiento como tal. Ahora, esas son las indicaciones. Voy a hacer preguntas y me voy a autorresponder, ¿no? Migraña, ¿tiene utilidad en la migraña? ¿Tiene utilidad en el dolor de cabeza? ¿Tiene utilidad en la demencia? ¿Tiene utilidad en el Parkinson? No tiene utilidad. Hay algunos reportes de estudios que se han hecho en la epilepsia, que si hay algunas alteraciones o en la misma enfermedad de Alzheimer, hay algunos reportes que están hablando ya de que el electroencefalograma puede ser un biomarcador, pero todavía estamos como que en pañales en ese campo, porque en realidad desde el punto de vista práctico no nos es útil porque tiene muchos falsos positivos como tal. Bueno, ¿cómo se hace el registro? ¿Qué tipo de estudios se hacen? ¿Cómo se hace? ¿Es siempre el mismo estudio? No. Hay varios tipos de estudios. Existe el estándar, que es aproximadamente media hora, mínimo media hora, que el paciente tiene puesto todo el montaje y se hace un registro durante media hora. Ese es el estándar. Existe el prolongado. El prolongado puede ser 1 hora o puede ser 6 días. Depende del paciente, de lo que querramos explorar. Y existe entonces las combinaciones de video EEG, por ejemplo, combinado el electroencefalograma con una cámara de video en un software que te permite evaluar si el paciente está haciendo crisis epiléptica, las descargas desde el punto de vista epileptiforme en correlación con la crisis, ¿no? Entonces, esas variantes son las más comunes. Hay también variantes ambulatorias, que es equipos especiales que se le ponen al paciente y se lo lleva para su casa. Pero desde el punto de vista práctico, ese tipo de variantes
no tiene una utilidad práctica elevada. Se puede utilizar en algunos casos, pero los que más se utilizan es el estándar, número 1, los prolongados y los prolongados con video EG. El prolongado con video EG nos es útil para diferenciarlo crisis psicógena de crisis epiléptica. Esa es la mayor utilidad del prolongado con video EG. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de cómo se hace la técnica, qué condiciones tiene que tener el paciente para llegar a uno. Las primeras condiciones es tener la cabeza limpia y lavada, porque nosotros vamos a poner en el cuero cabelludo, y si tiene la cabeza con algún producto, grasa, o está sucio el cabello, entonces va a ser interferencia. Recuérdense que aquí están los electrodos, y nosotros vamos a colocar los electrodos con una pasta y lo vamos a pegar en el cuero cabelludo. Por lo tanto, no puede haber una interferencia de una sustancia, grasa o suciedad o gel para el peinado del cabello, porque nos va a hacer interferencia entre el electrodo y la corteza cerebral. Ya existen varias capas: piel, tejido celular subcutáneo, hueso, pero si agregamos grasa, entonces no se va a adherir o no se va a pegar este electrodo y el registro va a ser, no va a ser útil, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir colocando cada electrodo. Yo no lo voy a hacer ahora porque esto en realidad esto es una maqueta, pero nosotros vamos a ir colocando cada electrodo según esta disposición. Y vamos a limpiar con alcohol y vamos a poner cada uno de los electrodos en los sitios establecidos. Ahora, para las personas que tienen el cabello largo, entonces se le hace unas colitas o se le ponen unas trencitas y se separa bien para que quede expuesto la piel, y entonces podremos colocar ahí los electrodos como tal. Limpiamos, a veces se utiliza alguna sustancia para limpiar como el nupre, pero en la mayoría de los casos utilizamos una motica de algodón y limpiamos ahí, secamos bien y ponemos los electrodos. Otro elemento a tener en cuenta es la calidad del tipo de estudio, ¿no? Es muy importante que el técnico o el médico, porque por ejemplo yo personalmente hago electroencefalograma y entonces muchas veces me gusta hacerlo para quedarme, sobre todo los estándares, los que son poco tiempo, no un prolongado, para observar cómo es el comportamiento del paciente en relación al trazado. Y así me voy a llevar una idea de qué es lo que estoy viendo. Porque, por ejemplo, un parpadeo aquí puede generar un artefacto, es decir, un movimiento que no sea provocado por una onda cerebral a estos electrodos que están muy pegaditos a los párpados y generar dudas si es parpadeo o si es una descarga de tipo epiléptica. Por lo tanto, siempre es importante observar al paciente, decirle que se relaje. El estudio puede ser despierto, puede ser dormido. Para los niños es muy difícil que se queden despiertos y a nosotros no nos gusta poner medicamentos. No utilizamos medicamentos para dormir un niño. Tratamos de que sea la privación del sueño y crearle condiciones adecuadas para que el niño se pueda quedar espontáneamente dormido. Cada medicamento que uno utiliza no solo es dañino, ¿no?, sino también puede generar alteraciones a nivel de las descargas, por decirlo de alguna manera, y entonces eso hace que nos cree falsos positivos. Entonces, nosotros que vamos a informar en el electroencefalograma, vamos a informar algunas cosas. Primero, el patrón de base. Si el paciente se hizo dormido, se hizo despierto, porque no es lo mismo a la hora de las personas que conocen revisan un trazado de electroencefalograma y pueden darse cuenta si el estudio se hizo despierto o se hizo dormido. ¿Qué vamos a decir si el paciente cooperó o no cooperó para hacer algunas maniobras de activación? ¿A qué le llamamos maniobra de activación? A la hiperventilación. Es decir, la hiperventilación es una maniobra de activación porque desencadena crisis, sobre todo las crisis de ausencia. El cierre y apertura de los ojos para ver la aparición del ritmo alfa, que es el ritmo en realidad más posterior, que se ve a partir de cierta edad en los niños, se ve muy bien en los adultos, en los adolescentes, y ese ritmo desaparece cuando uno abre los ojos o se disminuye. Entonces esa reactividad del electroencefalograma es importante observarla.
uno va a ver las asimetrías, porque como mismo vimos aquí, hay un lado derecho y un lado izquierdo, y nosotros tenemos que ver si la descarga, el patrón, el ritmo de base izquierdo es igual que el derecho. Comparar las regiones anteriores con las posteriores, a ver si hay un gradiente o no hay un gradiente. Ver la fotoestimulación. La fotoestimulación no es que se indique de forma rutinaria. Yo, en lo personal, lo indico para casi todos los pacientes, pero cuando tienen el diagnóstico de epilepsia. Los pacientes que no tienen diagnóstico de epilepsia o no hay sospecha de una epilepsia fotosensible, a veces uno lo omite porque hay algunos pacientes que le molesta y no la hacen adecuadamente. Pero existe un protocolo para fotoestimulación. Y entonces, también lo que vamos a ver si el paciente está despierto o dormido, porque durante el sueño nosotros podemos observar unas ondas que no son descargas epileptiformes, que no son anormales, que se llaman las ondas agudas del vértex, que se pueden ver en la línea media como tal. Por lo tanto, el electroencefalograma es una herramienta muy útil, de utilidad práctica, diaria, de uso continuo, inocua, porque no hace daño, no transmite ninguna descarga eléctrica ni radiaciones, pero tiene una utilidad para la epilepsia, para las encefalitis o encefalopatía y para la muerte encefálica. Esos tres tipos de enfermedades son los más útiles. Para migraña, para retraso mental, para trastorno por déficit de atención con hiperactividad, para autismo, no es que no se puede indicar, pero es que no nos da la misma información que para las otras enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí todo lo que teníamos para hablar de electroencefalograma. Bueno, voy a ir respondiendo algunas preguntas, algunas que ya están escritas aquí, otras que tengo acá. Bueno, aquí me hablan de dolor de cabeza, que si hay relación entre el dolor de cabeza y la epilepsia. En realidad sí hay relación entre el dolor de cabeza y la epilepsia, y por eso a veces uno puede indicar algún electroencefalograma en algunos casos de dolor de cabeza, pero cuando está precedido de algún trastorno de la conciencia o algún movimiento o algún aura. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene manifestaciones visuales y después tiene dolor de cabeza. Esto puede ser dos cosas. Lo primero que puede ser es que sea migraña con aura. Migraña, el aura migrañosa visual y después el dolor de cabeza. Pero existen casos como en la epilepsia focal con síntomas visuales, que después que tiene la crisis como tal focal puede tener dolor de cabeza. Y entonces se puede diferenciar, nos puede ayudar la utilidad, no solamente desde el punto de vista clínico podemos hacer la diferencia, sino desde el punto de vista práctico con el electroencefalograma nos va a ser útil como tal. Entonces, bueno, voy a ir respondiendo algunas preguntas. Dice, ¿puede decirme hasta dónde es útil realizar electroencefalograma a personas con crisis de migraña? En mi caso, padezco de macroadenoma de hipófisis y me han realizado varios. ¿Será necesario? Mire, no es necesario. Acabo de decirle, Dania, que para crisis de migraña no es necesario realizar electroencefalograma. ¿Yo lo he realizado para crisis de migraña? Sí. Cuando ha tenido manifestaciones previas que me hacen a mí sospechar que haya otra cosa que no sea migraña. Pero cuando yo estoy convencido que es un dolor de cabeza no relacionado con crisis epiléptica, ni con encefalopatía, ni con encefalitis, yo en realidad no le veo la utilidad práctica del electroencefalograma. Mire, a veces en medicina uno tiene que hacerse responsable de los resultados que obtenemos de los estudios. Si uno manda un estudio y aparece, le informan un resultado positivo, a veces cuando lo indicas mal, el resultado positivo se vuelve una llaga, una daga sobre tu cuello. Es decir, se te vuelve un problema porque no tienes cómo justificar que aparecieron unos paroxismos que a lo mejor no fueron tales paroxismos y fue movimiento o fue parpadeo, y a veces es complicado resolver ese problema. Entonces, mi sugerencia es, a veces uno necesita ser evolutivo cuando tiene uno anterior anormal para
digamos, para tener tranquilidad, pero no es que el electroencefalograma sea útil para el dolor de cabeza como tal. Entonces, bueno, muchas gracias a Dania. Bueno, tengo otra pregunta aquí que no tiene que, bueno, tiene que ver con el electroencefalograma, pero tiene que ver con otras enfermedades neurológicas y electroencefalograma. Hablando de Alzheimer y hablando de Parkinson, miren, voy a decir, el Alzheimer sí puede tener algunas alteraciones. De hecho, se ha hablado de que pudiera ser un biomarcador, pero desde el punto de vista práctico no tiene una utilidad de darle seguimiento a un paciente haciéndole electroencefalograma. ¿Puedes hacerle algunos? Sí, cuando el paciente entonces tiene alguna crisis que tú sospechas que puede ser epiléptica, entonces sí se le hace un electroencefalograma. Porque en el Alzheimer sí ocurren alteraciones a nivel de la corteza cerebral y sí pueden ocurrir entonces crisis epilépticas en un 10% de los pacientes. Las alteraciones del Alzheimer están más en el área de la corteza temporal medial y en el área frontal. También en las partes posteriores, pero a nivel cortical. Entonces, ¿tiene utilidad? Sí, cuando sospecha que pudo haber tenido alguna crisis o tiene alguna pérdida de conocimiento que tú no tienes bien claro, pero para darle seguimiento a un Alzheimer, como se hace en la epilepsia, voy a ver cómo sigue. A los epilépticos se le deben hacer electroencefalogramas una vez al año, una vez cada 2 años, cada 6 meses, a veces se le hace prolongado, video EG. Es decir, esa no es la dinámica en un paciente con Alzheimer. En Parkinson sí no da ninguna información. El Parkinson es una enfermedad más subcortical que afecta los ganglios de la base o los núcleos grises de la base o los ganglios basales, como quieran llamarle, ¿no? Que afecta estas áreas que está aquí, que se llama mesencéfalo, donde se produce dopamina y puede haber una proyección a diversas áreas. Por lo tanto, no es, desde el punto de vista práctico, no es una enfermedad cortical, no genera crisis epiléptica, no hay descarga, por lo tanto, no tiene utilidad práctica el electroencefalograma en el Parkinson como tal. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Hoy es día 18, la próxima semana hablaremos de neuroradiología, pero quería mencionar 2 cositas. Internacionalmente existen 2 días que se le dedica a la epilepsia. Uno son en febrero, que es como el tercer viernes de febrero, que se le dedica a la epilepsia, y el otro es el día 26 de marzo. Para el día 26 de marzo o finales de marzo estaremos publicando algunas reflexiones, algunas cosas sobre epilepsia, algunos datos sobre la Organización Mundial de la Salud. Quizás lo que proyecte sea un video, es decir, no un video aquí, sino un link a la página en YouTube de todo lo relacionado con la epilepsia y por qué es el día 26 de marzo, el Día Internacional de Concientización de la epilepsia como tal. Entonces, la próxima semana será de neuroradiología, pero voy a responder otra pregunta que dice, exámenes para las personas que han sufrido isquemia. Mira, Dania, las personas que han sufrido isquemia, habitualmente uno ve los lípidos, colesterol, ácido úrico. Le hace Doppler carotidio, electrocardiograma y ecocardiograma y tomografía o resonancia magnética. Esos son los estudios como que basales para uno determinar cuál es la etiología, cuál es la topografía, qué tipo de enfermedad cerebrovascular tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, voy a poner una encuesta para el próximo mes para que ustedes mismos seleccionen qué tema quieren abordar en el mes de abril. El mes de abril es un poco complicado porque viene Semana Santa y el sábado de Semana Santa no van a haber presentaciones en vivo, pero el resto del mes sí. Entonces vamos a abrir una encuesta para ver qué quieren. Hablamos de migraña, hablamos de Parkinson, hablamos de Alzheimer, de lo que ustedes quieran, de epilepsia, de desmayo. Déjenme decirles que la fibromialgia no es una enfermedad propiamente neurológica, ¿no? Entonces, por lo tanto, fibromialgia no me lo pidan, porque puedo hablar de ella, pero no es una enfermedad neurológica y sería un atrevimiento de mi parte hablar de este tipo de enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de conectarse.
Ya se los voy a dejar aquí publicado por si acaso uno no lo pudo ver completo para que lo vean. Que tengan excelente fin de semana.